Nosotros los cristianos no somos solo Biblia o sola Escritura. Nosotros obedecemos a la Biblia, a la tradición y al magisterio. Pero sobre el magisterio, somos nosotros individualmente los que decidimos qué vamos a obedecer y qué no vamos a obedecer cuando el magisterio habla. Y sobre la tradición, también nosotros individualmente escogemos qué es tradición o qué parte de la tradición vamos a obedecer. Hay tantos apologistas en redes sociales y cristianos que se llenan la boca frente a nuestros hermanos separados, gritándoles que nosotros los verdaderos cristianos católicos no solo somos sola Escritura, sino que Biblia, tradición y magisterio, y que nosotros obedecemos a los tres por igual, no solo Biblia. Pero resulta que cuando el magisterio saca un documento diciéndonos hagamos esto, no hagamos esto, todos estos apologistas y cristianos dicen no, esta parte del magisterio no la vamos a obedecer. O sea, ¿esto tiene sentido? Y por esto ciertos apologistas evangélicos o no católicos en redes sociales andan acabando con apologistas que tienen esta postura. Fernández, Escucha ¿cómo es esto. posible que de su oficina está saliendo un documento donde le pide a la Iglesia Universal? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que salga y no salga? Es un laico. Él fue puesto por el Papa y tú llamas al Papa sucesor del Peter. Ahora estás muy preocupado por lo que el Tucho dice. ¿Pero qué? ¿Eres más sabio que el Tucho y el magisterio y el propio prefecto que el Papa puso? Y si eres tan sabio, ¿por qué el Papa no lo corrige? O sea, ¿tú lo vas a corregir al Tucho? ¿Y el Papa? Ahora sí, mi todo tibio. Ahora sí ya no se armó el catolicismo. Ay, mi madre. Qué buen día para ver sangrar a estos tíos, ¿no? ¿O le quiere aconsejar a la Iglesia Universal que Le quiere aconsejar. No es que quiera aconsejar. A ver, creo que estamos malentendiendo la subordinación y la escala de valores, ¿eh? El Tucho no es como que tenga el deseo. El Tucho está al frente de un órgano oficial, ¿sí? Ahí nada más te la dejo al quite, mi querido Placencita, ¿eh? Yo sé que quieres desestimar la figura de él porque te tiene bien ensartado y dices, ay, ¿cómo me tiene tan ensartado el Tucho, no? Efectivamente, el Tucho te tiene bien ensartado con Future Supplicants y ahora te quitó, te nerfeó a mamita y andas como una loca, como una loba suelta, ¿no? Entonces dice, el Tucho quiere aconsejar. No, nada de aconsejar. El Tucho está al frente de un órgano oficial. El Tucho fue puesto por el mismísimo Papa que a tú le debes pleitesía, ¿no? Al que tú llamas sumo pontífice. El Tucho no hace nada sin la aprobación del Papa. Quiere decir que eso, ay, el Tucho quiere aconsejar. No. El Tucho no aconsejó nada. El Tucho hizo algo y ustedes se tienen que poner firmes porque el Papa legitimó aquello con su firma y su sello papal. Y ahora te la bancas. Cobarde. Ahora resulta el Tucho. Los apologistas de redes sociales supongo que ya saben la información que yo voy a dar en este video. Pero como sé que hay muchos cristianos que apoyan la rebeldía de ciertos apologistas en contra del magisterio de la iglesia, a estos cristianos católicos yo les tengo que preguntar: cuando ustedes gritan a los cuatro vientos que obedecen no solo la Biblia y no solo la tradición, sino que también al magisterio, ¿ustedes realmente saben qué es el magisterio de la iglesia? Pues como al parecer no lo saben, hoy en este video yo te voy a enseñar qué es el magisterio de la iglesia, el cual tú presumes que obedeces. Debido a que este tema es meramente cristiano católico, vamos a hablar con documentos católicos de este diccionario teológico del Catecismo de la Iglesia Católica de Luis Martínez Fernández, un licenciado en teología, doctor en teología, que se encargó de la dirección del secretariado de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe. En la página 201 nos habla de el magisterio de la iglesia, ese que dicen muchos obedecen. El magisterio de la iglesia, ¿qué es? Interpretación auténtica de la palabra de Dios oral o escrita. O sea, el magisterio nos dice cómo interpretar la tradición oral y también la escrita.
la auténtica, no la que se nos ocurra a nosotros, por parte del magisterio de los obispos, pero en comunión con el Papa. Si no están en comunión con el Papa, estos obispos o laicos o quienes sean, no pueden interpretar de forma auténtica la palabra de Dios oral o la escrita, o sea, la tradición, no la puede interpretar ni la Biblia tampoco. Es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escritura. Ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia, al magisterio vivo. O sea, que no te venga alguien a decir, ay, es que el Pío X, es que el Pío IV. No, el magisterio vivo de la iglesia, ese es el encargado, no el del siglo pasado o el magisterio en el siglo IX, no, el magisterio vivo de la iglesia. O sea, el actual, el Papa con los obispos actuales, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. O sea, si hay un obispo rebelde, ese está fuera de este magisterio. El obispo de Roma tiene que estar en comunión con el obispo vivo de Roma, no con el obispo que ya falleció, no, con el vivo obispo de Roma. Al servicio de la palabra bajo la acción del Espíritu Santo a fin de escucharla, escucha bien, custodiarla. No, los apologistas no estamos a cargo de custodiar la verdadera interpretación. No, es el magisterio. Ellos custodian la verdadera doctrina y transmitirla fielmente. Su magisterio se extiende a las materias de la moral por medio de la catequesis y la predicación, con la ayuda de los teólogos y maestros del espíritu. Eso de que no, yo solo obedezco cuando hable ex cátedra. Cuando no hables cátedra, yo no obedezco, yo decido. No. Su magisterio, o sea, el que tú presumes que obedeces, al que te sometes, se extiende a las materias de la moral por medio de la catequesis y la predicación, con la ayuda así de los teólogos y maestros. ¿Y a dónde más se extiende ese magisterio? Se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural por su necesidad para la salvación. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación, recordando las prescripciones de la ley natural, de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarle lo que deben ser ante Dios. Es que yo obedezco solo cuando es el magisterio extraordinario. Cuando es magisterio ordinario, eso tengo la opción de decir no o de decir sí. Magisterio ordinario, o sea, parte del magisterio. Está constituido por el Papa y los obispos en comunión con él mismo. Si tú dices que este magisterio ordinario no lo voy a obedecer, o sea, estás diciendo que estás desobedeciendo al mismísimo Papa y los obispos en comunión, obviamente, con este Papa, enseñando las verdades de fe, de esperanza cristiana y de caridad. El magisterio enseña las verdades de fe, también la esperanza cristiana y también de la caridad. El magisterio ordinario y universal del Papa. ¿De quién es este magisterio ordinario y universal? Del Papa. ¿Y de quién más? Y de los obispos que están en comunión con él, no los que están fuera de esta comunión o en rebeldía con el Papa. Ellos no son magisterio, ni ordinario, ni extraordinario, ni magisterio, nada.
ya que esto se enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Así que es lo que han de creer, lo que han de practicar y lo que han de esperar. Eso es el magisterio de la iglesia. Solo se debe obedecer o acatar cuando el padre habla ex cátedra, pues el diccionario de espiritualidad católica del sacerdote José María Lorenzo Amelivia nos dice aquí sobre magisterio de la iglesia. En cuanto a las normas que no están definidas en el credo, concilios o definiciones del Papa ex cátedra, o sea, lo meramente disciplinar, ¿qué se ordena? Respetarlo y acatarlo. Y te podrá decir alguien, pero es que el fiducia supplicans y el mater populus fidelis no son del magisterio de la iglesia, así que yo decido si los quiero obedecer o no. Pues resulta que estos dos escritos son del dicasterio para la doctrina de la fe. Son documentos del dicasterio para la doctrina de la fe. Y así como este último fue aprobado por el Papa León XIV, igualmente el fiducia supplicans también con la aprobación del Papa en turno, Francisco. Pero ¿quiénes son entonces este dicasterio para la doctrina de la fe? ¿Son el magisterio o no son parte del magisterio al cual yo tengo que obedecer? Pues en este diccionario de términos religiosos y litúrgicos de Manuel Gracia Rivas, vamos a encontrar qué es esta congregación para la doctrina de la fe, si es magisterio al cual debo obedecer o no. Congregación de la Doctrina de la Fe es uno de los dicasterios que integran la curia romana y tiene como función específica la de promover y tutelar la doctrina sobre la fe y las costumbres en todo el orbe católico. Si usted no es católico, obviamente no va a obedecer a esta congregación. Para ello, fomenta los estudios dirigidos a aumentar la comprensión de la fe y a dar respuesta a los nuevos problemas surgidos del progreso de las ciencias y de la cultura humana. Asimismo, se encarga de tutelar la verdad de la fe y la integridad de las costumbres, exigiendo que los libros y otros escritos referidos a estas materias se sometan al previo examen de la autoridad competente. Si constata que alguno de ellos se exponen a la doctrina de la iglesia después de dar al autor la facultad de explicar satisfactoriamente su pensamiento, los reprueba oportunamente y si fuera necesario usa los remedios adecuados. O sea, esta congregación de la doctrina es la que custodia la sana doctrina en la iglesia católica. Mira nomás. Entre sus competencias figura la de examinar los delitos cometidos contra la fe, la moral o la celebración de los sacramentos, imponiendo en su caso sanciones canónicas. O sea, ellos son esta congregación de la doctrina y la fe, son los que te dicen quién es el hereje y quién es el ortodoxo. Esta congregación era conocida originalmente como Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición y fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución Licet ad Anitio para defender a la iglesia de las herejías.
O sea, la congregación de la doctrina de la fe es la que te dice qué es herejía y qué no es herejía. No es tu apologista favorito el que te dice qué es herejía dentro de la iglesia. Es esta congregación la que te lo dice. Es la más antigua de las 9 congregaciones de la Curia Romana. En 1908 el Papa San Pío X cambió su nombre por el de Sagrada Congregación del Santo Oficio. Finalmente en 1965 recibió el nombre actual bajo el pontificado de San Pablo VI, habitualmente presidida por un cardenal. ¿Quién es ese cardenal por el que está presidida actualmente? Pues según nos dice aquí, este casi último documento es por el cardenal Víctor Manuel Fernández. Es el prefecto director de la actual Congregación para la Doctrina de la Fe o Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y esta se divide en 3 secciones: doctrinal, o sea, esa es la que debemos obedecer, doctrinal, también la disciplinar y la matrimonial. Pero no es solo un cardenal el que está a cargo, sino que en ella presta servicio un equipo de 37 personas, no de 37 youtubers o de 37 apologistas de redes sociales o laicos, no, de 37 personas que están prestando servicio. El dicasterio dispone además de un colegio de 33 consultores. Y todas las semanas se celebran reuniones en las que participan sus oficiales y consultores. Desde hace unos años, la congregación, en colaboración con la librería editora Vaticana, publica sus documentos en la colección Documenti Studi. Así que estos, el Mater Populus Fidelis, es documento y el Fiducia Supplica del magisterio de la iglesia que tú gritas, obedeces. Y como nos dice aquí este diccionario de términos religiosos afines de Aquilino de Pedro, que los documentos del magisterio son los escritos en los que se contienen las enseñanzas de los papas y de los obispos. Esos son documentos del magisterio al cual tú dices, nomás de dientes para afuera, obedecer. Saluditos y hasta la próxima, siempre en comunión con el obispo vivo y el magisterio vivo de la Iglesia Católica Apostólica Romana.